Buenas tardes. A mí me toca uno de los capítulos más emocionantes, más polémicos y más abandonados de la cristiandad actual. Es un área de debate importante donde hay mucha gente que dice que estas cosas ya cesaron. Yo sé que profecía y todo, pero particularmente con los dones de poder, ahí es donde las cosas, o sea, es que ese no se sanó, es que ese sí se sanó, es que eso no es un milagro, eso podía haber pasado de cualquier manera. Hay un espíritu de incredulidad constante, hay un espíritu un espíritu casi que político, donde ahora resulta que hacer un milagro es una forma de sacar recursos al pueblo. Y bueno, tristemente a veces es cierto. A mí me ha tocado ver a alguien que el espíritu me decía que estaba tratando de entrar a un lugar y ella empezó a decir: estoy tratando de entrar a un lugar. Yo, ¿qué es esto tan increíble? Y entró a ese lugar y comenzó a manifestar oro. Eso es un milagro. Pero luego pidió una ofrenda con 3 cheques de $1,000 cada uno, cada ofrenda, que eso era para 3 personas y que los que no, pues no estaban llamados. Y yo, no. O sea, no sé qué acaba de pasar aquí, es muy confuso a veces y no sé qué pensar de eso. Pero lo que quiero decir es que esto es polémico y genera, donde quiera que comienza a moverse, genera fuego y genera problemas y genera persecución por parte del enemigo, por parte de los hombres y por parte de la iglesia, tristemente. También hay mucha parte de la iglesia que persigue esto y que acusa y que esto es mentira y que esto de ninguna manera. Y si queremos realmente manifestar lo que Jesús hizo, estas señales tienen 2 usos principalmente. Uno es confirmar el evangelio. Eso lo oraron los apóstoles y los discípulos en Hechos. Cuando encarcelaron a Juan y a Pedro, ellos volvieron a la congregación y en medio de la congregación dijeron: Señor, ayúdanos a predicar el evangelio con todo descaro, sin ningún temor, y acompáñalo de las señales y prodigios que lo confirman. Estas señales y prodigios confirman que el evangelio de Dios es verdadero, confirman que el reino de Dios está por encima del reino natural, que el reino de Dios está por encima de la muerte, que el reino de Dios está por encima de la lógica, que el reino de Dios está por encima de cualquier poder, de cualquier mal que existe sobre la tierra y fuera de la tierra. Confirma que está sobre el tiempo, confirma que está sobre el espacio, rompe las leyes de la física. Y lo otro es para el beneficio de la gente, sumamente importante. Hay una persona que tiene sus polémicas también, pero como les digo, ahora con la polémica es difícil saber quién es el bueno y quién es el malo. Para mí ella tiene una gran obra, predica un poco extraño y es un poco extravagante, pero es una persona que está en Mozambique y que su ministerio efectúa muchísimas señales y milagros. Muchas sanidades, muchas liberaciones. Y un día le preguntaron a ella: ¿y usted cómo es que hace esas sanidades? ¿Qué es lo que ora? Y dice: yo al principio oraba y no funcionaba muy bien, pero luego entendí que Dios me dijo que amara a esas personas y yo las amo y ellas se sanan. Mi labor era amar, Dios tiene la labor de hacer el resto. Obviamente eso es uno de un montón de cosas. Entonces vamos a hablar de los 3 elementos o los 3 dones de poder. Esto está en 1 Corintios 12 y lo primero que dice es el don de fe. El don de fe básicamente es un surgimiento de confianza sobrenatural. O sea, no es, esto es muy importante distinguirlo, no es la fe que nos salva. Bueno, vamos a hacer varias cosas de fe. La fe salvífica, de la que vemos una conversación en Juan 3:16, esta no es. Tampoco es la fe que persevera, de la que se habla en Hebreos 11. Nuestra fe persevera a través de todas las cosas hasta el tiempo del Señor. Ni la fe doctrinal. O sea que, como dicen, nosotros tenemos fe en una doctrina, eso se habla en Judas 3, y esa doctrina correcta es nuestra fe. O sea, nuestra fe es el camino en Jesucristo, no es ninguna de esas 3. El don de fe es un surgimiento de la fe que nos conecta con la impresión de que Dios está a punto de hacer algo, la convicción de que Dios está a punto de hacer algo y la autoridad para hacerlo. Entonces, voy a leerlo aquí como lo escribí. Es una surgida de confianza sobrenatural que empodera al creyente a hacer obras imposibles a través del Espíritu Santo
cuando se presentan, en el momento en que se presentan. Aunque es motor de los dones de poder, es decir, los otros dos dones de poder son dones para sanidades y poder para efectuar milagros. No es de uso exclusivo para obras sobrenaturales. A veces se presenta y no hace ninguna cosa específicamente sobrenatural, sino que nos permite hacer otras cosas. Ahorita vamos a dar ejemplos. Es el conocimiento de que Dios va a actuar y la certeza de que lo va a efectuar a través de uno en ese momento. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo personal y luego unos ejemplos bíblicos. Una vez estábamos en calles orando y estábamos enfrente del San Juan de Dios. Ya creo que ya no existe, pero había un food court en un segundo piso. Estábamos orando por varias gente en las mesas y una de las chavalas que iba con nosotros era profeta. Y comenzó a orar por un chavalo que discutía muchas cosas, estaba hablando con otro tipo, discutía muchas cosas espirituales y eso generalmente, si no es así como evangelizando, es medio extraño. Y entonces empieza a orar por el tipo y empieza a manifestar, pero extraordinariamente. Y lo agarramos, los del grupo, ahí lo agarraron entre 4 y no me acuerdo quién me vino a llamar. Corre, que alguien está manifestando. Yo me vengo soplado y estaban tratando de liberarlo y había gente un poco asustada. Y yo de pronto sentí una convicción casi ofensiva de que este diablo que se cree que está haciendo. O sea, una cosa, y lo agarré e inmediatamente empecé a reprender y no era yo. Me explico, era esa situación en que el Espíritu Santo me agarró y dijo, o sea, ahora lo vamos a usar a usted. Y entonces me puso y disipó el miedo y el tipo se dominó. No pudimos liberarlo completamente, pero pudimos tener suficiente paz para hablarle. Y o sea, fue espectacular porque los guardas se escondían detrás de los basureros. En lugar de sacarnos a todos, se asomaban así, sacaban los ojillos por detrás del basurero y yo decía, bueno, esto está... Y yo le sonreía así. Sí, cuando las autoridades están a punto de arrestarlo a uno, la sonrisa es extraordinaria. O sea, la gente se queda como, no, entonces esto no es tan malo, no es un delito. Entonces uno pone cara de todo bien y todo el mundo se calma. Un día les paso trucos de Ministerio de Calles. Orar primero por los policías, por ejemplo, las autoridades del lugar es importante. Pero bueno, eso me sucedió y en lugar de sentirme asustado, pudimos ministrar a la persona. Y eso para mí fue el don de fe, porque yo dije, esta confianza yo no la tengo. Acabamos de ir las primeras veces con Ken, eso debe haber sido en el 2014. O sea, acabábamos de ir con Ken o ni siquiera habíamos ido. No, sí habíamos ido. Entonces éramos muy nuevos, de semanas en esto. Y entonces ahí pude ver el don de fe y yo, wow, ok. Vamos a ver otros ejemplos, ahora sí bíblicos. Y el primero que quiero poner es Hechos 2, del 14 al 40, que es el discurso de Pedro, ¿verdad? Pedro se levanta y vean que ahí no hay específicamente ninguna obra sobrenatural, pero está la gente diciendo, no, son borrachos. Y Pedro se levanta con una seguridad y 3,000 personas se convierten. Ese levantarse, esa autoridad que él toma, que todo el pueblo lo oye, eso es el don de fe. La convicción de que Dios va a hacer algo, de que es el momento de que el Espíritu Santo está haciendo algo y que es el momento de predicar, y ese es su gran discurso. Otro ejemplo del don de fe está en Éxodo 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto con enfrente el mar cerrado y el ejército más poderoso del mundo detrás, ¿verdad? Y él pronuncia esta declaración con toda seguridad. Esa es la acción del don de fe. Josué 3:14, cuando pasan sobre el agua, ¿verdad? Josué tiene simplemente la confianza y dice pasemos y pasan. Vamos a leerlo eso. Y Josué dijo a los hijos de Israel, vamos a irnos al 9, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán,
con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Okay, este evidentemente es un milagro, ¿verdad? Es algo que no es natural y se pasa, pero sucede, ¿verdad? Que Josué lo declara porque tiene esa absoluta seguridad en su corazón, venida de ese don de fe del Espíritu Santo, que opera, ¿verdad? A través de los individuos. Hay otros ejemplos, Elías, ¿verdad? Que reta hay muchísimos ejemplos, pero Elías que reta a los profetas de Baal, a ver, bueno, ¿quién es el Dios verdadero? Digamos que caiga fuego del cielo y me le echan 3 cubos de agua a esto hasta que llene. Él mismo lo hizo. Pero el punto es que, o sea, animarse a hacer ese reto en la carne está duro, ¿verdad? Es lo mismo que decía Ken del COVID, ¿verdad? Dice, o sea, si usted cree que puede ir y retar el COVID, primero practique en la casa. Primero asegúrese de practicar en la sala antes de ir y deshonrar a Dios haciendo tonto, como ha pasado un montón de veces. ¿Verdad? Que dicen que pasa y no va a pasar porque no está en operación el don de fe, porque Dios no lo quiere hacer, porque no están viendo al Padre hacerlo o porque vimos mal. Cualquiera se puede equivocar, pero la idea es tratar de operar en este don antes de mandarnos a hacer cosas como estas. Jesús y la montaña es un ejemplo, aunque no sucedió, él describe cómo funciona el don de fe. Si le decís a esta montaña, arráncate y échate al mar, se arrancará, o al sicómoro. Jesús hizo sus milagros a través del don de fe dado por el Espíritu Santo. Y también está Pedro y la barca en Mateo 14. Esto nos da confianza, poder y autoridad, el don de fe. ¿Todo el mundo está claro con este? Ok, perfecto. Vamos a dones para sanidades. Lo primero que hay que decir de dones para sanidades es que es gracioso que las dos palabras están en plural. Dones para sanidades. ¿Por qué? Porque son un montón de enfermedades y un montón de dones distintos para sanarlas. Entonces les voy a poner un ejemplo más o menos moderno, porque la Biblia no es tan clara en eso, pero sí hay ejemplos muy interesantes. En el avivamiento de Azusa, que supongo que algunos habrán oído, algunas puedo decir, ¿verdad? Porque no yo, allá hay 2 hombres, pero ya es tanto que el público es solo mujeres. En el avivamiento de Azusa se dieron muchísimos milagros y de alguna manera eran, así como fueron un poquito desordenados en teología, fueron muy ordenados respecto a los milagros. Entonces un día llegó, oyendo, ¿verdad?, las noticias, esto fue en Los Ángeles, en 1906 más o menos, una persona que trabajaba con sordos, con niños sordos, oyó los milagros que pasaban y dijo, no, yo me voy a llevar a toda la clase y los voy a llevar a que los sanen. Y entonces entraron al recinto, ¿verdad? Que era una caballeriza en realidad, en la calle de Azusa. Y ya tenían un chavalo que solamente oraba por sordos, ese era el trabajo de él. Entonces dijeron, no, vaya donde tal. Y llegaron donde él y el tipo llega y los ve y les dice, o sea, pero usted está seguro que quiere que ore por ellos, es que se va a quedar sin trabajo. Operación del don de fe, ¿verdad? Lo notan ahí. O sea, la seguridad absoluta de que el milagro va a pasar para todos los chicos que están viniendo. Y efectivamente así fue. Se sanaron todos los chicos. Pero ahí vemos que este tipo tenía un don para curar la sordera, específico. Y variedad de operaciones, es que hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que le pega puñetazos en el estómago a la gente, Smith Wigglesworth, y la gente vomitaba los tumores. Eso está documentado. Hay gente que, como T.B. Joshua, que ya en paz descanse, que le da un golpe en la cabeza y en el estómago a la gente. Y uno dice, violencia, agresión, ¿verdad? Pero la gente caía ahí manifestando y ya se les iba el espíritu. No sé por qué. A mí me pasó una vez que mi mamá tenía un dolor de espalda terrible todo el tiempo y yo estaba orando por ella. Cuesta orar por la familia. ¿Cómo cuesta orar por la familia? Y es que no, o sea, porque ellos le conocen a uno todas las cosas, todas las payasadas y lo vieron crecer y todo esto. Entonces es como, le entra a uno en cierto momento como una vergüenza. Yo estoy tratando de arrepentirme de eso porque últimamente no oro por mi familia, pero en aquel momento estaba insistiendo. Mi mamá tenía un dolor de espalda tan fuerte que arrastraba una pierna
Y yo cuando cerré los ojos para orar, lo que vi fue que le pegaba un golpe en la cabeza, aquí. O sea, yo vi mi mano así pegándole. Yo, bueno, lo voy a intentar, que es lo peor que puede pasar, ¿verdad? O sea, el que me devuelva el leñazo. De por sí, ya más o menos tenemos medio caminado ese asunto, ¿verdad? Y entonces llego yo y le hago así. No muy fuerte, pero que se sienta, pa. Y ella hizo como así. No hablamos nada más. Al día siguiente, ella que nunca, pero, o sea, no le gusta ni que le pongan las manos encima. Entonces, es serio este asunto. Y a la mañana siguiente me dice, mira, te tengo que decir algo, que es que después de que oraste ayer y ese golpe, se me quitó el dolor de espalda completamente y no volvió. Y yo, wow. De una cosa tan pequeña como una visión, ¿verdad? Que yo veía, usted, ay, ahí hágalo. Entonces, y no se puede ser religiosos porque un montón de gente, ¿verdad? Le copiaba a Smith Wigglesworth y le pegaban a la gente para sacar, tiene cáncer, ¡ra! Y la persona ahí o sea, al hospital. Y la iglesia, o sea, en ridículo. O sea, no se trata de usar fórmulas, se trata de seguir al Espíritu Santo en lo que está haciendo. Y Smith Wigglesworth explicaba que es que, o sea, el problema era que él al que le pegaba era el demonio, pero la persona estaba atravesada. Dice, yo veía al demonio y yo le daba un golpazo, pero es que había una persona y entonces también le pegaba a la persona. Pero era un hombre muy tosco. Hay historias muy, muy extrañas en esto de la sanidad. Y otra cosa que es interesante es que muchas de las personas que Dios usa en sanidad muchas veces están ellos mismos o sus familias enfermos. Sucede. No sé si es alguna forma del aguijón en la carne o qué, pero sucede mucho. Entonces, hay muchos dones y muchas operaciones distintas para el don, ¿verdad? Ya vimos 3, se puede pegar, se puede declarar, se puede imponer manos. Jesús escupió y hizo barro. A ver, díganme en qué iglesia han visto ustedes que alguien escupa a alguien y lo sane. No, ¿verdad? Da penilla, pero Jesús lo hizo. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué tan complejo estaba viendo? ¿Es que veía toda la historia de esta persona o es que nada más vio algo como lo que yo vi, que de acusar y de escupir y hacer barro y lavarle los ojos? Difícil saber, pero el punto es obediencia y atención. Necesitamos estar atentos y atentas. Hay muchos dones y operaciones, pues son muchas enfermedades y muchos tipos. Y también el don de sanidad se manifiesta en 4 medios: el espiritual, el mental, social y físico. O sea, podemos tener una enfermedad física de cualquier tipo. Podemos tener una enfermedad social, o sea, por ejemplo, yo consideraría que una enfermedad social más que mental y más que otras cosas podría ser el espectro autista. Ahora, en esto no hay reglas y la Biblia no explica claramente. Estos son enseñanzas de gente que ha practicado estas cosas leyendo la Biblia y poniéndolo en práctica con el Espíritu. Mental, ¿verdad? También puede haber una sanidad de fobias, puede haber una sanidad de bipolaridad, puede haber una sanidad de esquizofrenia y puede haber liberación también. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de que Jesús ora por la suegra de Pedro y lo que hace es reprender la gripe. Dice la Biblia que reprende la gripe y se le curó la gripe y le servía. Entonces eso es interesante, da a entender que había algún ente manifestando esta cosa. Y como el resultado es una curación, le llamamos sanidad. Aquí hay algo importante porque aquí se comienzan a mezclar un poco las cosas. Y es que existe una sanidad milagrosa o una sanidad. Los dones para sanidades, como lo hemos aprendido, son sanidades que podrían efectuarse naturalmente. Eso quiere decir que si usted tiene cáncer, el tratamiento y el descanso y las cosas que los médicos hacen podrían reducir este cáncer hasta desaparecerlo. En el caso de un milagro, de una sanación de cáncer, lo que sucede es que Dios interviene y se acelera hasta, o sea, desde un poco hasta instantáneo, hasta sucede en el momento, pero es algo que podría suceder. La sanidad milagrosa que entra en la categoría de milagros que vamos a discutir ahorita es diferente. Es por ejemplo como cuando a una persona le falta una pierna y le crece. Eso no hay medio natural que lo haga. Es imposible. Es que una persona nació sorda y nació sin nada de los huesos auditivos y la cóclea y le falta todo esto o está cortado y por un medio totalmente sobrenatural vuelven a aparecer
estos órganos, ¿verdad? Yo diría que una ceguera o una sordera corresponden más a sanidades que a milagros, porque podrían curarse, digamos, y el órgano tal vez está ahí, pero si no hay ojos y los ojos salen, yo diría que es un milagro. Entonces, eso es una distinción importante entre la sanidad milagrosa y los dones para sanidades. Entonces, es la aceleración de una recuperación o cura de una enfermedad simple y leve hasta compleja y terminal, pero que con tiempo y tratamiento podría curarse por medios naturales. Podemos ver la lepra de Naamán el sirio, que visita a Elías y le dice, no, báñese 8 veces, 7. ¿Era Elías o Eliseo? Eliseo. Báñese 7 veces en el Jordán. Y el otro, vean que esto es otra operación, ¿verdad? Distinta. Esto es una instrucción profética, pero es una forma distinta de operar. Uno dice la lepra. Bueno, Jesús curó la lepra con una palabra. Y en este caso lo mandan a lavarse 7 veces en el Jordán. Entonces vean que la misma sanidad ocurre por diferentes medios y diferentes operaciones. Por eso no puedo reemplazarme de que yo soy yo, ni usted es usted, ni usted es usted. No puedo hacerlo como tal. O sea, claro, puedo aprender y equivocarme y todo, y ir aprendiendo con un mentor. Pero a la larga va a ser entre la persona, yo y Dios. Y Él puede elegir cualquier medio y a veces puede elegir algo vergonzoso. Obviamente si es algo vulgar, ¿verdad? Yo diría que no. Yo he visto también sanidades que no han funcionado porque toque la parte íntima para curar y más bien se le pega a la persona el problema. Ahora puede ser que no funcione así, pero en general si va a transgredir límites morales, yo diría que probablemente eso no es el Espíritu Santo. Tenemos también el rey Ezequías. Esto es algo muy interesante y que queremos hablar muy claramente aquí. El rey Ezequías tiene una enfermedad que dice que es una llaga y va Isaías a visitarlo y le dice, de esta no vas a salir, así que arregla tus cosas, pone tus cosas en orden porque aquí ya vas a morir. Y entonces Isaías se va. Vea qué aburrido ser profeta a veces, ¿verdad? Nada más llegar y decirle al rey, se te acabó, ¿verdad? Y el rey en el colerón podría mandarlo a quemar, ¿verdad? Depende. Entonces eso es interesante. El rey se vuelve hacia la pared y llora amargamente y le dice a Dios, Señor, tú sabes que yo me he comportado conforme a tu ley, conforme a lo que tú quieres. Entonces Isaías ya va por el patio y ¡plup! Le cae un mensaje de Dios y se devuelve y dice, Dios me acaba de decir que te va a dar 15 años más de vida. Pero el método de sanidad en este caso es una torta de pasas. Era una torta de pasas, sí, ¿verdad? Y se la untan en la llaga y así se cura. El rey Ezequías pide una señal milagrosa, que es que se devuelva la sombra, pero eso lo vamos a dejar ahí a un lado porque no tiene relevancia. La relevancia y lo más importante es que esa torta de pasas era la medicina de la época. Eso quiere decir que Dios también usa la medicina y no nos podemos volver cristianos que decimos, no, es que la medicina no sirve. No, o sea, la medicina nuestra está muy avanzada. La de aquel tiempo era de hierbas. Aceite de oliva era lo que le ponían a uno en la herida. Meta la mano en agua de sal para que se le baje en el mar, ¿verdad? Me corté con esto y se me está infectando. Y meta la mano ahí, nada más fíjese que el tiburón no se la coma, pero la sal cura. O sea, se hacía medicina con lo que se podía. Y Dios usa la medicina para sanar a Ezequías. Entonces no podemos llegar y decir, es que el que usa la medicina no tiene fe. No, puede ser que no. Puede ser que llegue el momento en que Dios le diga que tenga fe y que va a ser sanado ahora, no va a ser a través de la medicina. Ahí hay un riesgo grande, pero si Dios lo dice, hay que intentarlo. La fe se llama riesgo, decía John Wimber. Obviamente hay un nivel de madurez, ¿verdad? Nosotros no queremos dejar a Dios en ridículo por nuestra arrogancia y nuestras fallas. Él nunca va a quedar en ridículo, pero me refiero, esas son cosas que los no creyentes usan para burlarse del camino. Entonces necesitamos ir creciendo en madurez con Dios y a veces hay gente a la que Dios lo usa así, arrancan de un golpe, y a veces hay otros que nos toca 30 años de formación. Las sanidades ocurren a través de alguien y tienen diversos métodos. Los más comunes son imponer manos. Marcos 8:25, estamos hablando de la Biblia. Una orden profética, segundo libro de Reyes 20, del 5 al 6. Contacto físico, por ejemplo, cuando Pedro o creo que era Elías, se acostaban sobre la persona y le volvía el calor al cuerpo. Eso es muy dramático. La medicina, como el ejemplo que acabamos de dar,
segundo de Reyes 20:7, y saliva, Juan 9:6. Y la expulsión de demonios es una forma de sanidad porque su efecto es la recuperación del enfermo, como la gripe de la suegra de Pedro, por ejemplo. El calor y corriente eléctrica o frío son sensaciones muy comunes en esto, o sea, calor en las manos, calor en el lugar por el que se está orando. Un tip que puede servirles es que si la persona tiene un dolor y se le comienza a mover, eso generalmente es un espíritu. O sea, que se pasó aquí para acá, ok, no aguantó la presencia de Dios aquí, entonces buscó otro lugar. O sea, ya ahí hay algo vivo que está moviéndose. Eso es interesante para las sanidades. Y ahora vamos a uno de los que menos se habla en la iglesia, que es milagros, señales y prodigios. Vamos a ver cuánto tiempo me da para hacer esto, porque este era el que quería hablar un poquito hoy más. La palabra que se usa aquí es dunamis, la palabra griega. Y dunamis es la palabra que se usa para dinamita. La dinamita es dunamita, podría ser. O sea, un poder explosivo, un poder grande. Los milagros son como una probada que Dios nos da de los poderes de la era venidera de los que habla Hebreos 6. Es la afectación en forma extraordinaria y beneficiosa de personas o cosas por el poder de Dios a través de un individuo o una individua, ¿no? Yo creo que no existe esa palabra, ¿no? O sea, pero a través de una persona viene el poder de Dios y afecta extraordinariamente a la persona o a la cosa, porque también las cosas pueden ser modificadas por un milagro. Generalmente desafían y muchas veces rompen las leyes naturales. Casi siempre son hechos imposibles y por lo tanto funcionan como una confirmación extraordinaria del Evangelio del Reino. ¿Vamos bien hasta aquí? Es bastante material, ¿verdad? Estoy tratando de hacer un condense ahí. El milagro más importante y que todos conocemos es la resurrección de Jesús. Eso está se habla en 1 Corintios 6:14. Obviamente los evangelios, pero ahí se habla como un poco más profundidad. Es el milagro principal, ¿verdad? El que venció a la muerte y vive por los siglos de los siglos. Era imposible y Dios lo hizo. Es el milagro más importante, sin el cual lo que creemos no valdría nada, dice Pablo. En el Antiguo Testamento podemos ver las plagas de Egipto como milagros, ¿verdad? El convertir el agua en sangre, plagas de moscas, plagas de ranas, todos estos son milagros. O sea, uno no puede llegar y nada más decir, o sea, Dios va a hacer tal cosa y lo hace. Esto califica como milagro y aquí viene un punto muy importante que tenemos que saber porque nos vamos a enfrentar con eso tarde o temprano. Y es que existen los milagros falsos. Hasta la cuarta plaga, los hechiceros de Faraón logran duplicar los mismos milagros. ¿Con qué objeto? Yo no sé, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue meter más ranas, más moscas y más relajo, pero lo hicieron. Y también podían, ¿verdad?, copiar el milagro de la vara que se convertía en serpientes, pero no estaba por encima porque la vara que se convertía en serpientes se come las otras varillas. Entonces esa autoridad siempre la vamos a ver, como hizo Elías con los profetas de Baal. Siempre va a existir esa supremacía de Dios y de los milagros de Dios. Como vemos, ¿verdad?, también estos milagros llegan hasta el cuarto. Las otras 6 plagas ya los hechiceros no pueden reproducirlas. Creo que es desde la de los tábanos en adelante. Ya ellos no dicen, esto es un poder superior al nuestro, no podemos hacerlo. Tenemos algo que es muy importante y son las 7 señales de Jesús. Eso está en la estructura del libro de Juan, ¿verdad?, del Evangelio de Juan. La primera señal es el convertir el agua en vino. Eso es un milagro muy interesante porque era una fiesta y ya habían tomado bastante y sin embargo Jesús hace una serie de barricas gigantes del mejor vino. Y es una señal, una señal simbólica y manifiesta de que el Mesías llegó.
La sanidad del hijo del noble, Juan 4, 46 al 54. La sanidad, vean que algunas de las señales son sanidades, por eso como que no podemos soltar este tema de esos tres, de la fe, los milagros y las sanidades, porque son señales. La sanidad del hombre cojo, eso está en Juan 5, del 1 al 18. Cuarto, este sí es un milagro específico, la alimentación de la multitud. Juan 6, híjole, nos atacan los teléfonos. Juan 6, del 1 al 15. La multiplicación del pan es un milagro, o sea, eso no hay ningún método natural de hacerlo. Eso se ha visto en las épocas modernas, donde hay necesidad, donde Dios es movido a compasión. Es normal que cuando haya una repartición de ropa y se acaba la ropa y todavía hay gente, siguen sacando ropa y no se termina. Y es divertido también como sobra. O sea, si eso no nos habla del carácter de Dios, yo no sé qué nos puede hablar. O sea, empezamos, ¿verdad?, con 5 panes y 2 peces y terminamos con 7 o 12 canastas. Ya a mí se me enreda un poco el de los 4,000 y los 5,000 son diferentes, pero son un montón más de lo que termina sobrando. Otro milagro, caminar sobre el agua. Eso está en el 6, del 16 al 21 del Evangelio de Juan. Sanidad del hombre que nació ciego, del 9, eso está en el 9, del 1 al 42. Y finalmente el 7, antes de su propia resurrección, la señal número 7. Y están en el Evangelio definidas como señales, como que Él dio estas señales. Y también se les llama las obras de Jesús. Y está en la resurrección de Lázaro de los muertos, Juan 11, del 1 al 44. Entonces, ¿qué son los milagros? Los milagros es todo lo que no podemos hacer naturalmente. Vemos a Eliseo, ¿verdad?, que alguien tira que a alguien se le pierde un hacha y Eliseo dice, ¿dónde fue? Y el hacha flota otra vez. Eso es un milagro. También es un milagro cambiar el clima, y eso yo lo he visto, y si quieren pueden verlo en YouTube. Hay un hombre reprendiendo una tormenta, está en YouTube y se ve muy dramáticamente. Y a nosotros nos ha pasado en calles también, que oramos y se hace, y se apaga la lluvia. Así como a veces no se apaga la lluvia, y terminamos metidos en un edificio ahí, y resulta que estamos rodeados de no creyentes a los que podemos orar, y entonces nos concentramos en ellos, porque todas las circunstancias vienen de Dios cuando estamos haciendo lo que Él el propósito al que Él nos envió. En Hechos 5, todo el Hechos 5 es una secuencia de milagros y señales extraordinarias. A mí me llama mucho la atención Hechos 3:6 porque es una combinación interesante, que es cuando Pedro y Juan se encuentran con el paralítico de nacimiento. Y entonces Pedro le dice, no tengo oro ni plata, porque el otro estaba así como esperando que le dieran, y dice, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, lo jala de la mano, y dice que este hombre entra caminando y saltando. Entonces hay una sanidad, ¿verdad? Se conectan a estas cosas, ¿verdad? Y comienza a caminar. El hombre tenía piernas, no ese es el milagro, pero sí hay un milagro ahí. Y es que, todos ustedes saben que aprender a caminar es un proceso largo, y saltar y bailar y todo lo demás, y este hombre lo aprendió instantáneamente. Había nacido así, o sea, nunca gateó. Entonces ahí hay una combinación de diferentes cosas, de una sanidad, pero también de un milagro. Una señal, ¿verdad? Y de hecho, Hechos lo identifica como la señal que estos hombres hicieron en medio del pueblo. No podemos negarla. Igual siguieron negando el Evangelio, pero no pudieron negar que se había hecho una señal de Dios. Entonces, todas las resurrecciones, ¿verdad? El muchacho que cae porque está aburrido de oír a Pablo y lo levantan muerto, dice, y Pablo se le echa encima y resucita. Hay técnicas bíblicas para la resurrección, una de las cuales es echarse encima, otra de las cuales es llamarlo por el nombre a la persona,
Tabita, levántese. Echarse encima, y Pedro dice que se levantaba y bajaba, se levantaba y bajaba. Y otra técnica que es múltiple y que se usa y funciona es: las personas rodean al muerto y se dan las manos y oran. Hay un ejemplo bastante reciente con un chaval que se llama David Hogan, que tiene 500 resurrecciones en su ministerio en México. Lo que pasa es que él dice que, o sea, sí tengo 500 resurrecciones, pero hemos orado 5,000 por 5,000 muertos. Entonces, o sea, hay una perseverancia, pero al final son 500. Muchas de las cuales espectaculares, como por ejemplo esta persona que oraron y le habían cortado la cabeza. Entonces, estaban orando alrededor de la persona y no resucitaba. Dice, o sea, dice el pastor Hogan, dice, o sea, ver esto me está quitando la fe. Trajeron una manta, lo cubrieron, le pusieron la cabeza ahí más o menos donde iba, lo cubrieron, siguieron orando y al rato empezó la manta a moverse y lo levantaron vivo y con la cabeza pegada. La fe el don de fe hay que saber administrarlo. Por eso es que no interrumpimos cuando Esteban se está moviendo en el Espíritu Santo, porque con la llegada del Espíritu Santo hay poder. Entonces nosotros estamos siguiendo, no estamos invitándolo a que haga lo que nosotros queremos, idealmente. O sea, estamos buscándolo y tenemos un programa, pero cuando Él viene, Él gobierna. Él nos trae lo que el Padre está haciendo, como lo hizo con Jesús. Entonces, resurrecciones, Josué detiene el sol, dice que 2 días creo que fue. La sombra de las escaleras se devuelve en el caso de Ezequías. Detener tormentas, la transfiguración de Jesús, la transfiguración del rostro de este muchacho, ¿cómo es que se llama? Esteban, que dice que le vieron la cara como un ángel. Dice también que Moisés bajaba con la cara iluminada. Ustedes son la luz del mundo. Y la gente que sentía terror. La muerte de Ananías y Zafira es otro milagro. Que la tierra se abra y se traiga a los que estaban luchando contra Moisés, eso es otro milagro. O sea, no todos los milagros son completamente constructivos para todas las personas, pero son constructivos para el reino de los cielos y el pueblo que sí está siendo fiel. Cuervos que nos alimentan, decretar una hambruna y que esta suceda, como el caso de Elías, es un milagro también, que llegó, o sea, a partir de este momento, por mi palabra, no va a llover más en Israel. 3 años y medio dejó de llover, y él también efectuó el milagro de orar para que se detuviera. Y esa otra técnica interesante es que él dice que oraba y se movía, que agachaba la cabeza y le rogaba a Dios. Por alguna razón esta desesperación, esta oración con todo el cuerpo, con todo el corazón, mueve. Y también el don de fe, porque ve una nube del tamaño de una mano y sigue. Uno ve una nube del tamaño de una mano y casualidad, con la forma de pensar que tenemos, ¿verdad? Pero hay que pensar como piensa el reino, como piensa la palabra de Dios. No podemos pensar como los hombres, como le dijo Jesús a Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. No tienes la mente puesta en las cosas del cielo. O sea, fíjense que usa el pensamiento racional de los hombres como insulto para el diablo, ¿verdad? O sea, vale la pena considerar eso a la hora de que nos ponemos muy racionales. Y no, que esto no te suceda jamás. Y claro, ¿quién no va a decir eso? Fue Pedro mismo. Y justo después de haberlo proclamado Salvador por el Espíritu Santo. Eso es una charla para liberación. Pero estoy hablando de la mente, de a la fe en qué estaba conectado en ese momento. ¿Y qué es lo que Dios piensa de cómo pensamos nosotros ahora? ¿La lógica Dios la desprecia? No siempre. Pero si se pone por encima de lo que Él está haciendo, estamos contristando, estamos perdiéndonos, porque la otra cosa importante es los milagros suceden de repente casi siempre. A veces pasa el viento del Espíritu Santo y se nos pasó el milagro. Y nadie lo declaró y nadie lo decretó. Eso es importante. Es incómodo porque nos vamos a equivocar. Es incómodo porque vemos cosas ridículas que uno dice, ¿cómo voy a decir esto? Pero a veces por no hacerlo nos perdemos el milagro. Por ejemplo, una vez me tocó a mí ver
estábamos con Ken en Nueva York y estábamos ahí orando y estábamos hablando de milagros. Estaba Ken hablando de milagros. Y yo vi caer joyas y que rebotaban en el suelo y no dije nada. Y alguien le dijo también a Ken y se nos pasó el milagro, no lo vimos. Así como me ha tocado ver caer joyas enfrente mío, esmeraldas, que aparezca una debajo de la cama porque estaba orando. Me ha tocado orar por el riñón de un chico, no, y ni siquiera con el chiquito presente. Eso fue en Viña Escazú, cuando era Viña Escazú. Es que ese chiquito nació sin un riñón, no sé qué, en el nombre de Jesús, le agarré la mano, algo así fue lo que hice, no me acuerdo bien ya. En el nombre de Jesús, que te pedimos un riñón nuevo para esa persona. Nunca supe qué pasó y a los años, tal vez 10 años después, alguien me dijo, ¿usted se acuerda cuando al chiquito le había salido el riñón? Y yo, ¿pero por qué no me lo dijo? Yo deprimido en ese momento. Y así, no, Dios no me usa y no sé qué, y le salió el riñón. Podría haberme lo dicho antes, ¿verdad? Pero Dios no quiso que me lo dijera antes. Pero sí quiso efectuar el milagro. Riñón no estaba, riñón aparece. Eso es un milagro. No tiene otra explicación. Los órganos no se generan espontáneamente. Otros milagros interesantes que uno no contempla mucho es que Elías corría a una velocidad extraordinaria. Esa es la versión más lenta de ese milagro, que es transporte. Le llaman transportarse, pero hay más dramáticos y también existen y también se han reportado actualmente, que es que una persona puede aparecer en un lugar y aparecer en otro y devolverse. Eso le pasó bíblicamente, lo vemos en Hechos con el etíope. Está, ¿cómo se llama este chavalo? Felipe. Está Felipe orando y en eso el Espíritu Santo lo llevó a la par del etíope y de pronto lo desapareció también después de que le predicó el evangelio. Entonces, si algún día, ¿cuándo vamos a empezar a ver este milagro? Bueno, podemos pedirlo, podemos buscarlo, pero les garantizo que va a empezar a pasar si en algún momento se acaban los buses y si en algún momento no, cuando no hay, Dios provee. Ese es muchas veces el problema. El problema es que nosotros decimos que queremos morir, pero no nos morimos. A veces tenemos que llegar a circunstancias de muerte para comenzar a clamar correctamente y Dios proveernos a la manera de Él. El maná es un milagro. La plata no crece en los árboles, bueno, la comida tampoco cae del cielo. Pues sí, cae del cielo. Hacer bajar fuego del cielo, eso es un milagro también. Y eso lo hizo Elías varias veces y lo hizo para quemar el sacrificio y demostrar que Dios era más allá, pero también más que Baal, pero también lo hizo para cuando venían a perseguirlo, ¿verdad? O sea, lo llamó el rey, estaban en medio de la hambruna esta de 3 años y medio y el rey lo odiaba porque sabía que él tenía la culpa, porque él había proclamado esa hambre y el rey le tocaba lidiar con todo el mundo muriéndose de hambre. Entonces mandó 50 soldados a que trajeran a Elías y Elías dijo, hombre de Dios, ven con nosotros. Ok, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego sobre vos y ustedes y los consuma. ¡Pah! Cayó fuego del cielo y los convirtió en cenizas. 2 veces. La tercera ya el hombre clamó piedad, el que venía y el Espíritu le dijo, ve con ellos y no tengas temor. Caminar sobre el agua, eso también tiene ejemplos actuales. Pueden leer un libro sobre un avivamiento en Indonesia en los 60s. Se me olvidó cómo se llama el chavalo, pero varias veces les pasó que cuando iban a evangelizar caminaban sobre los ríos como si fueran de piedra. Los 2 testigos van a hacer bajar fuego del cielo, ¿verdad? En Apocalipsis está eso, y golpear la tierra con todas las plagas que ellos quieran. Subir al cielo, transporte sobrenatural, multiplicación de dinero. Y la última categoría es la liberación. La liberación tiene un componente milagroso que es el hecho de que estamos peleando con algo mucho más fuerte que un ser humano, ¿verdad? O sea, solo el poder de Dios puede arrancar de una persona un espíritu maligno o varios. Podemos ver como un milagro extraordinario y una señal extraordinaria el endemoniado gadareno. Este endemoniado llega y nadie lo podía sostener. Eso es un milagro malo. O sea, la fuerza sobrenatural es un milagro demoníaco. Sin embargo, también tenemos lo verdadero, Sansón, ¿verdad? El diablo copia. Ok, perdón. El endemoniado gadareno, o sea, Jesús vence la fuerza y expulsa a los 2000 demonios que se van en los cerdos y caen al agua. Nos va a tocar lidiar con la incredulidad de la gente, con nuestra propia incredulidad.
y nos va a tocar lidiar con otros hechiceros. A mí me pasó una cosa muy desagradable una vez, que no pude arreglarla más que orar por la persona después, pero estaba con un músico famoso, uno de los músicos de Malpaís, estábamos produciendo una cosa, y el tipo se cerró la puerta sobre el dedo y lo andaba así, y tenía que tocar bajo en ese momento. Yo digo, esta es la mía. Y le digo, oremos por esa mano. Oramos por la mano y Dios le sanó el dedo completamente. Y estaba feliz. ¡Ay, qué chiva! Mi mamá hacía lo mismo, ponía un tarro de agua y llegaba la gente a sanarse. Y yo me quedé mudo, no supe qué decir. No se me ocurrió, o sea, no se me ocurrió que me iba a salir con eso. Y normalizar el milagro igual que si fuera una ocurrencia natural de todos los días. Porque la mamá hacía milagros que no son de Dios. Sin embargo, sí se derramó un gran amor entre nosotros y nos abrazamos y fue algo lindísimo. Traté de aprovechar eso, pero la verdad, al día de hoy estoy mudo, no supe qué decirle. Porque ¿qué vas a hacer? Un pleito. Pero es que ese milagro, le voy a hablar mal de la mamá en ese momento. No me llegó la palabra de sabiduría, que era lo que necesitaba en ese momento. Yo no sé si ya se había muerto. Yo me quedé mudo, o sea, fue horrible, realmente. O sea, todavía el día de hoy es como un trauma eso. Yo como, ¿cómo? Pero ¿cómo no le dije nada? O sea, ¿cómo no supe qué decirle? Entonces fue como arruinar el milagro. Yo, puñas, o sea, no, sí, eso sí lo dije. O sea, me curé, gloria a Dios. Pero luego me dijo eso y o sea, lo sentí como una forma de normalizar el milagro. Como que no, esto es normal. Y yo, exacto. Entonces eso también pasa. O sea, nos vamos a encontrar con curanderos, curanderas, brujos, vudú y un montón de gente que tiene grandes poderes. Existe gente que maldice a otros y caen muertos. Existe gente que maldice y las generaciones, o sea, quedan con maldiciones y problemas tremendos por muchos años. Esos son milagros. Y la mayor de esas manifestaciones no ha sucedido, que es cuando venga el hombre de perdición, es decir, la bestia. Ese gobernante que va a poder resucitar, ¿verdad?, después de muerto, que va a ser curado de esa herida y que puede hacer señales y milagros, inclusive que salga fuego de su imagen. Entonces ese tiempo todavía no se ha manifestado, pero sí existen los milagros y el enemigo es capaz de hacerlos. Y cuando vemos milagros, como siempre, tenemos que discernir a quién nos está llevando, a Jesucristo o lejos de Jesucristo. Nos lleva hacia un control propio, una adoración personal o hacia una adoración hacia Dios. Nos lleva hacia el amor o hacia cobrar, porque generalmente la magia cobra. Quítese unos pelos, tráigame una foto, págueme. Siempre hay que sacrificar algo, es un sacrificio. Dios es una gracia, es un regalo, es un don. Y eso le da gloria a Dios. Simón el hechicero es otro ejemplo. Y ya terminé. Hay otro montón de cosas, dientes de oro. No sé si alguien necesita trabajo dental. Pero ha pasado que se manifiesta maná y dientes de oro y muchas, o sea, los milagros son como difíciles de definir a dónde pueden llegar, pero, o sea, simplemente cuando la obra de Dios está caminando y uno tiene fe, funcionan. Les voy a poner el último ejemplo que nos lo dio Ken. Andaba un evangelista en Australia, porque Ken participó en un avivamiento muy importante en Australia. Y este tipo tenía unos billetes ahí y iba por toda Australia, se le acabó la gasolina, se le acabó la plata y Dios le decía, vuelvo a ver en la billetera. Y el tipo volvía a ver en la billetera y aparecía plata y aparecía plata y aparecía plata y nunca se le gastó la plata, hasta que le pasó lo que yo hubiera hecho exactamente y hubiera echado a perder el milagro, igual que él lo echó a perder. Se sintió como carebarro, se sintió como, perdón por las palabras, pero yo soy así como coloquial, se sintió como que qué abuso y metió la tarjeta de crédito y en ese momento paró de manifestarse el dinero y tuvo que pagar la tarjeta de crédito. O sea, no es que Dios lo maltrató, pero es como, o sea, pues si vos querés con tus fuerzas, adelante. Pero yo nunca dije, pensó el Señor, supongo yo, todo lo que uno ve, uno diría, el Señor no, o sea, yo nunca dije que necesitabas poner plata de tu parte. Pues yo me encargo, pero si te querés encargar, vos encárgate. Como les digo, yo hubiera hecho eso exactamente igual, de fijo. Entonces lo cuento porque es un cuento interesante. Es un cuento que nos tiene que poner alertas de ser hijos
y dejar de pagar por las cosas que Dios nos da. No aceptar la gracia es una cosa muy grave. Ella me lo dijo cuando detectó este problema en mí, la pastora. Y dice, si usted está ahí, en esa zona, es muy peligrosa. Entonces, está salvándose usted constantemente. No va a resultar. Me voy a perder de todo lo que Dios tiene para mí realmente. Y por eso es que si no somos como niños no podremos entrar. Los niños no tienen tarjeta de crédito, por ejemplo. Los papás les dan plata a los niños, ¿verdad? Y si estamos en el Espíritu, permanecemos en esta fe. Nos sorprendemos fácilmente y estamos cuidados por Dios, porque es lo que les decía, se necesita llegar al borde del abismo. Dios manifiesta esos milagros casi siempre cuando estamos entre el Mar Rojo y el ejército de Egipto. Entonces, un niño, como es dependiente de los papás, siempre está en ese borde. Vamos a esperar un toque al Espíritu. Vamos a copiarle esta vez, por dicha esto no es pegarle a nadie, pero vamos a copiarle al pastor de Azusa, que él se esperaba hasta que el Espíritu viniera para empezar la reunión. A veces tomaba horas. Vamos a ver si el Señor nos tiene la gracia de venir. La práctica hoy es él o la que vea algo, corre y lo manifiesta aquí, porfa. No me importa lo que sea, no se preocupe de hacer el ridículo. Este espacio es justamente para hacer el ridículo. Y otra cosa les voy a decir, si quieren manejarse en señales y milagros, la dignidad personal se le pueden ir olvidando. La dignidad personal hay que agarrar y tirarla así, porque somos, como decía John Wimber, yo soy un idiota por Cristo. ¿De quién sos idiota vos? Hay gente que es idiota por la plata, o sea, hace el ridículo por lo que sea, pero yo hago el ridículo por Cristo. Ven, Espíritu Santo, manifiesta tu presencia aquí, Señor, tú que fortaleces nuestra amistad, Señor, que con Dios hoy hemos recibido, Señor, de esa amistad, Señor, saber lo que tú estás haciendo, que esa es la diferencia entre los siervos y los amigos. Nosotros sí sabemos lo que tú estás haciendo, Señor. Estás esperando, Señor, que haya quien manifieste tu gloria para que muchos sean salvos por lo que Jesucristo ya hizo. Señor, yo quiero pedirte que cada una de las personas que están aquí sea como un pararrayos, Señor, como alguien, eso es lo que veo así, son como esos de las películas viejas que son como unos postes con una bola al final, metálicos, y que tiran electricidad para todas partes y se conectan con esa electricidad. Señor, queremos ser tu network, tu red que trae tu poder a la tierra, conectándonos unos con otros y conectándonos en los lugares donde estamos, para que tú recibas la recompensa por tu sacrificio. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros.